En el fondo, en el corazón de un sistema de innovación siempre hay lo mismo, que es lo que se llama el embudo de la innovación, el innovation funnel. Tú, para innovar, la materia prima es las ideas. Tú, si quieres hacer cambios, si quieres tal, tú necesitas una idea. Vale. Y lo que pasa es que no todas las ideas son igual de buenas, ¿no? Tú no puedes decir, tengo una idea, la hago. Claro. Tengo otra idea, la hago. No, tú lo que tendrías que hacer, si quieres gestionar bien la innovación, es primero tener cuantas más ideas sea posible. Ideas de tus trabajadores, de las personas que trabajan en tu empresa, de tus profesionales. Ideas que te pueden dar los proveedores, ideas que te pueden dar los clientes, ideas que te pueden dar las universidades, ideas que puedes hacer convocando un hackathon con estudiantes. O sea, tú, en el fondo, cuantas más ideas tengas, más materia prima. Y una vez que tienes muchas ideas, el siguiente paso es filtrarlas, porque no tienes dinero para abordar todas las ideas. Y no todas las ideas son igual de buenas. Hay ideas que pueden ser hasta malas, ¿no? Y entonces tú tienes que tener un comité, un grupo de personas dentro de la empresa que se sientan de vez en cuando y dicen, a ver, ¿qué ideas tenemos? Oye, ¿cuáles hacemos? ¿Cuáles no hacemos? ¿Qué presupuesto tenemos? Venga, vamos, ¿no? Y luego viene la parte más importante, que es hacer un proyecto para pasar de la idea a la innovación. La innovación no es tener una idea, es haberla llevado a la práctica, haberla llevado al mercado. El Rincón de la Viruta, un podcast de FM Formación. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de la Viruta. Hoy tenemos la suerte de contar con Guillermo Dorronsoro. Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, Daniel. Muy buenas. Mira, que te presento un poquillo. Guillermo es asesor de la Junta Directiva de Zavala Innovation Consulting. Voy a estar un rato presentándote. Profesor de gestión de innovación en Deusto Business School. Además fue decano en la misma universidad 6 años y fuiste director de la zona norte de Ibermática. He estado viendo por ahí que he estado bicheando un poquillo tu currículum. Ya. Es que me han echado de muchos sitios. ¿Qué me he dejado, Guillermo? Me he dejado unas cuantas cosas, seguro. Bueno, así, a grandes rasgos, yo los 10 primeros años de mi carrera profesional estuve en la consultoría, en una pequeña consultoría primero que crearon Iberdrola y el BBVA, que se llamaba Socintec y que ahora forma parte de Indra, y luego en Accenture, ¿no? Pues que en aquel momento era Andersen Consulting. O sea que unos años estuve en consultoría. Luego pasé ya a posiciones de gestión y ahí pues trabajé, por ejemplo, en Iberdrola. Estuve unos años trabajando en Iberdrola. Luego también lancé una empresa de servicios energéticos que se llamó Millennium Energy. Bueno, ¿sí? Estuve... Sí. Es que soy muy viejo. ¿Qué servicios ofrecíais? Bueno, básicamente lo que hacíamos era invertir nosotros en instalaciones energéticas en casa del cliente. Solares, fotovoltaicas, cogeneraciones, también todo aquello, también mejorar los sistemas, por ejemplo, de calefacción. O sea, un cliente a veces está gastando más de lo que tendría que gastar, pero tendría que invertir para mejorar. Ya. Y lo que pasa es que no tiene en ese momento la inversión. Bueno, pues esa empresa es una empresa de servicios energéticos, se llaman así. Lo que hacen es, no te preocupes, ya te hago yo la inversión. Y con el ahorro que generamos, me vas pagando. Y vale. luego, eso es básicamente una empresa de servicios energéticos. Llegamos a invertir 30 millones de euros, ¿no? O sea que sí, fue una aventura muy bonita. Ya ves. Vale, y ahora estás en Zavala. Eso es. ¿En Zavala qué hacéis exactamente? Cuéntame un poquillo. Bueno, Zavala es una empresa que tiene mucho reconocimiento en el mercado en lo que se llama gestión de las subvenciones, ¿no? O sea, ya sabes que hay muchas subvenciones dedicadas a financiar, a ayudar a las empresas en sus gastos de I+D, ¿no? Y de innovación. Ajá. Y bueno, el gestionar bien las convocatorias, el presentar buenas propuestas, el luego justificarlas adecuadamente, es un trabajo que en muchas ocasiones las empresas prefieren subcontratar, ¿no? Hay varias consultoras en España que se dedican a este negocio. Y Zavala fue, yo creo que la primera que empezó hace casi ya 40 años, ¿no? Y ahora es una de las más grandes. Tenemos casi 500 personas que se dedican básicamente a esto. En torno a esto, y como al final Zavala se ha hecho un gran experto en innovación a base de acompañar a sus clientes en innovar, pues luego también damos un servicio, que es donde yo trabajo, de consultoría, no vinculado a subvenciones, sino vinculado a cómo se gestiona la innovación, tanto para empresas como para instituciones, ¿no? O sea que es una consultora especializada en innovación, eso es Zavala.
Claro, entonces, por lo que me cuentas, lo que haces en Zabala es parecido a lo que haces en la universidad, ¿no? Que una Bueno, cosa es dar clase, otra cosa es consultoría, pero haces lo mismo. Das clases de gestión de la innovación también. eso es, ¿eh? En la universidad, bueno, doy algunas asignaturas, pero lo que llevo dando más tiempo y en lo que tengo más experiencia es enseñar a los estudiantes universitarios cómo se gestiona la innovación. ¿Y cómo se gestiona la innovación? Porque a mí me dejaste pillado esta asignatura, ¿eh? Mm. ¿Cómo se gestiona la innovación? Así dicho, parece como sinceramente, parece como, Bueno, así en resumen. No me des la clase sí, porque no eso acabaremos. es. La verdad es que durante bastante tiempo no ha estado muy claro, ¿eh? O sea, la innovación irrumpe con mucha fuerza hace una década, más o menos, pero cuando irrumpe, así como cuando llegó la calidad, pues todo el mundo te decía lo mismo. Oye, tienes que plantear el manual ISO, esta es la norma, esto es así. Se gestiona así la calidad, ¿no? Y tú preguntaras a quien te preguntaras, todos te decían lo mismo. Pues cuando llegó la innovación, cada uno te decía una cosa. Fue un poquito lío. Unos te decían, no, esto es el I+D. Y otros te decían, no, estos son las personas, la creatividad. Y otros te decían, no, esto es la estrategia. Y otros los procesos. Bueno, había mucho lío, ¿no? Esto ha ido decantando en el tiempo y ahora ya todavía no está totalmente finalizada, pero está prácticamente ya aprobada una norma ISO, que es la norma ISO 56000, Ajá. que explica cómo se gestiona la innovación en una organización, ¿no? Vale. En el fondo, en el corazón de un sistema de innovación siempre hay lo mismo, que es lo que se llama el embudo de la innovación, el innovation funnel. Tú para innovar, la materia prima es las ideas. Tú si quieres hacer cambios, si quieres tal, tú necesitas una idea. Vale. Y lo que pasa es que no todas las ideas son igual de buenas, ¿no? Tú no puedes decir, tengo una idea, la hago. Claro. Tengo otra idea, la hago. No, tú lo que tendrías que hacer, si quieres gestionar bien la innovación, es primero tener cuantas más ideas sea posible, ideas de tus trabajadores, de las personas que trabajan en tu empresa, de tus profesionales, ideas que te pueden dar los proveedores, ideas que te pueden dar los clientes, ideas que te pueden dar las universidades, ideas que puedes hacer convocando un hackathon con estudiantes. O sea, tú, en el fondo, cuantas más ideas tengas, más materia prima. Y una vez que tienes muchas ideas, el siguiente paso es filtrarlas, porque no tienes dinero para abordar todas las ideas. Y no todas las ideas son igual de buenas. Hay ideas que pueden ser hasta malas, ¿no? Claro. Y entonces tú tienes que tener un comité, un grupo de personas dentro de la empresa que se sientan de vez en cuando y dicen, a ver, ¿qué ideas tenemos? Oye, ¿cuáles hacemos? ¿Cuáles no hacemos? ¿Qué presupuesto tenemos? Venga, vamos, ¿no? Y luego viene la parte más importante, que es hacer un proyecto para pasar de la idea a la innovación. La innovación no es tener una idea, es haberla llevado a la práctica, haberla llevado al mercado. La ejecución. La ejecución. Y para eso necesitas tener proyectos y gente que sepa gestionar proyectos, ¿no? Ese es el corazón del sistema, ¿no? Luego tiene algunas capas, por ejemplo, la capa de cómo financias eso, ¿no? Cómo gestionas la financiación privada, porque tienes que poner una parte de la inversión, tiene que ser tuya. Pero cómo gestionas la inversión pública, Oye, para esto hay subvenciones, para esto hay ayudas, para esto hay... Y también en la inversión privada hay lo que se llaman los ecosistemas de emprendimiento, ¿no? Donde tú puedes crear una startup y buscar otros socios. No todo lo tienes que hacer dentro de tu empresa. En ocasiones, para lanzar una idea, es mejor crear una nueva empresa, ¿no? Y esa nueva empresa crear un accionariado AZOZ, ¿no? Un fondo de capital riesgo. Entonces, bueno, ¿cómo financias tus ideas de innovación? Es muy importante gestionarlo bien, ¿no? La capa que rodea todo esto es lo que llamamos la gestión del ecosistema de innovación o la innovación abierta. Es decir, tú no tienes que gestionar la innovación solo dentro de tu empresa, sino dentro de un ecosistema donde hay universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, otras empresas, clientes, ¿no? Si tú gestionas bien ese ecosistema, puedes, de alguna manera, multiplicar el efecto de tu innovación, ¿no? Y por último, todo esto que te he contado tiene que estar integrado en la estrategia de la empresa, en las políticas de personas, en los procesos, ¿no? O sea, no puede ser una isla dentro de la empresa. No, ya tenemos un departamento de innovación, que es el que innova. No. La innovación tiene que impregnar toda la empresa. Si tú haces todo esto, estás gestionando bien la innovación. Te lo estoy resumiendo mucho, ¿no? O sea, esto, ya te digo, me tiro un curso. Luego, claro, hay que llevarlo al papel, ¿no? Claro, hay una parte muy importante porque muchas veces cuando estás implantando una innovación en tu empresa, tienes que cambiar la organización, tienes que cambiar. Y la gestión del cambio forma parte también de lo que tienes que saber, ¿no?
cómo cambiar una organización, que es difícil, ¿eh? Es cómo se cambia. Cambiar a una persona es difícil. Cambiar una organización es mucho más difícil porque es un montón de personas, ¿no? Que tienen una inercia, una forma de entender, ¿eh? Entonces, cambiar las organizaciones, si tú quieres innovar, es importante que sepas cómo se hace, ¿no? Y que sepas lo que cuesta, ¿eh? O sea, que es una asignatura. Yo les suelo decir a mis alumnos que hay otras asignaturas que es posible que usen en su vida profesional o no, ¿no? No sé, estadística, depende de dónde caigas. Claro. Y les digo, sin embargo, esto de aprender a innovar, aprender a cambiar, os va a servir toda la vida. Porque vais a tener que cambiar en vuestra carrera profesional. Vienen muchos cambios, viene la inteligencia artificial. Y entonces, ¿cómo gestionar la innovación? ¿Cómo gestionar los cambios? Es algo que seguro que si aprendéis, os va a ser útil en la vida. Claro, claro, sí. Yo mira, hace poco escribí un email a la gente que quiere leerme, que hablaba de seguir la ola, ¿no? En vez de chocarte contra ella, ¿no? El hecho de, llega la IA, nos va a quitar trabajo. Ostras, pues aprende lo que hay que hacer ahora, ¿no? Para trabajar. O sea, si ha cambiado algo, pues tú, ¿no? Agárrate a la ola, surféala, ¿no? No te choques de boca, ¿no? Eso es. Hay que estar siempre atento al futuro que viene, ¿no? Claro. Tenemos mucha tendencia a amarrarnos al pasado, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque el pasado lo conocemos, ¿eh? O tenemos una versión, ¿no? Cada persona tiene una versión del pasado, pero esa versión nos parece cierta. Dices, aquí no me equivoco. Oye, esta empresa ha venido facturando así y tal, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Extrapolamos el pasado. Cuando lo que tendríamos que hacer es mirar al futuro, ver qué viene del futuro y decidir con eso que viene del futuro qué vamos a hacer nosotros. Claro. Y lo que pasa es que como el futuro viene entre niebla, es un cristal empañado, suelo decir yo, ¿no? O sea, tú es como estás conduciendo y tienes el cristal escarchado porque ha hecho mucho frío y no ves bien, ¿no? Y el futuro es así y por eso nos resulta incómodo, ¿no? Y nos podemos equivocar, ¿no? Claro, Claro, hay cambios que parece que van a venir muy rápido y luego vienen más despacio. Hay cambios que al final no acaban de llegar. Hay, en fin, tantas cosas. Y entonces por eso en las empresas se perdona tan mal los errores, ¿no? Y tal, que la gente prefiere agarrarse al pasado porque ahí no hay errores, ahí es, oye, este es el número, ya está, no hay discusión. Claro. Y gestionamos mucho con la cabeza en el pasado y poco con la cabeza en el futuro, ¿no? Claro. Y la innovación tiene mucho que ver con aprovechar las ideas que vienen del futuro. Claro. Eso también es una cosa muy bonita, ¿no? Y que se puede aprender pero hay que cambiar los mapas de la cabeza, que cuesta mucho. Claro, es que esto a nivel personal es difícil, a nivel industrial es complicado y a nivel estatal, que yo lo he visto trabajando para el Estado, roza lo imposible. O sea, la gente se acomoda a lo que ya tiene y, uy, no, ahora yo aplicar esto, uff. Fíjate lo que está pasando con el teletrabajo o con la presencialidad Seguimos agarrados a ese esquema mental de que un empleo es una cosa que tú haces 8 horas en un sitio que vas por la mañana y vuelves por la tarde, ¿no? Y el trabajo cada vez se parece menos a eso. O sea, cada vez más podemos trabajar desde cualquier sitio. Doy fe. Eso es. Puedes trabajar desde un bar, puedes trabajar tal. Eso a las empresas muchas veces dicen, pero esto es una locura. O sea, yo recuerdo cuando trabajaba en Ibermática que había un gran debate sobre si era conveniente o no el teletrabajo. Bueno, vino la pandemia y de la noche a la mañana ya no hubo debate. Todo el mundo teletrabajo. Y fue un año récord de beneficios porque la gente tuvo que invertir mucho en sistemas de información para poder comunicarse. Y Ibermática funcionó como un reloj. Todo el mundo se fue a su casa y a trabajar. Y ya te digo, fue un año récord de facturación, de beneficios y tal. Porque esa idea que tenía la gente de que la gente va a ir a su casa y no va a tocar pie con bola. Pues no, la gente cuando está en peligro su puesto de trabajo, cuando ve que hay lío, se compromete y trabaja, ¿no? Y le da igual trabajar de tal. O sea que, pero todavía nos cuesta mucho, ¿no? Y todavía, en fin, bueno, también hay que entender que lo presencial es importante, ¿no? O sea que no tiene nada que ver la experiencia de estar con una persona cara a cara que estar en un plasma. No es lo mismo, tiene menos riqueza, ¿no? No tiene tomar un café, tocarse. Los seres humanos. Como con Toro, la mezcla, ¿no? De a lo mejor ir el lunes y el viernes y quedarte en casa. Para mí, yo creo que cuando escucho a las empresas que hablan de que van 2 días en semana, 3, me parece lo ideal. O sea, de decir, bueno, pues no hace falta viajar cada día. Si hoy no voy a hablar con nadie, ¿para qué voy a estar yo yendo? Claro, me organizo, gastamos menos gasolina, consultar, no sé qué.
nos podemos organizar mejor para temas de Claro. conciliación porque hay más flexibilidad, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que en muchas empresas pues les cuesta Bueno, es normal, también es difícil. es normal. Eso es lo que decíamos de gestionar los cambios, ¿no? Nos cuesta. Guillermo, antes de entrar en el tema de industria, que es lo que queríamos charlar principalmente, tú llevas dando charlas tiempo, porque yo te conocí en el Advanced Factory, bueno, vi la charla tuya a posteriori, que me encantó, te saliste del escenario y volviste loco al cámara. Sí, bueno, es que soy muy nervioso, entonces me va bien moverme. Mira, tú dices que eres muy nervioso, pero yo he visto más charlas y te aseguro que hay gente muy nerviosa en las charlas. Tú estabas muy tranquilo, tú estabas como pez en el agua. Bueno, porque me dejan moverme. Te dejan moverte, ¿no? ¿Ya avisaste o qué? Sí, yo aviso. Yo digo, bueno. Ya sabes que a veces te hacen, cuando estás aprendiendo a dar charlas, te hacen y un monitor, un profesor que tuve sobre cómo hablar en público, me dijo, Guiller, tú nunca te quedes sentado en una silla o detrás de un atril porque te mueves tanto que pones nervioso a todo el mundo. O sea, tú levántate y muévete. Muévete tú, así, ¿no? Eso es, porque así das cauce a ese nerviosismo que tienes y el resto lo lleva mucho mejor, porque bueno, te ve andando, te ve moviéndote, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero Claro. si estás quieto, mueves las piernas, mueves los brazos, parece que estás ahí. Como el león en una jaula. Yo te vi en una charla TED, no sé qué, no es TED, es una charla TED algo, ¿verdad? Sí, TEDx. TEDx, que es parecido, sí. ¿no? Parecido. Bueno, está rodeado de gente. Eso es, TED es la marca original, sí. Y luego han hecho una franquicia donde te hacen cumplir una serie de condiciones, pero ellos no se responsabilizan, ¿no? O sea que es diferente. Eso es. Probablemente la marca TED es la más prestigiosa, ¿no? Es como... Y luego las charlas TEDx, pues dicen, bueno, oye, pues esto lo han organizado en tal sitio, lo hacen siguiendo el estilo TED, pero no está organizada por TED, por la organización TED a nivel mundial. Vale, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿te sentiste a gusto rodeado de gente? Parecías una pasarela. Bueno, ya sabes que cuando das clase te acostumbras a estar con gente, ¿no? O sea, claro. pierdes el miedo escénico, ¿no? O sea, sí. porque es tu día a día. Claro, no, pero yo te veía ahí paseando, digo, madre mía, es que no sé ni para dónde mirar, hay gente por todas partes. Pero bueno, oye, claro, en el Advanced Factory hablaste de reindustrialización en España y tal, y empezaste hablando de 5 pilares, no sé si nos puedes contar un poquito. 5 pilares, comentabas que en el siglo XVIII fue cuando pegó el cambio industrial, y hablabas de 5 pilares, de 5 personas que cambiaron un poco lo que es la industrialización. No sé si nos puedes comentar un poquito para la gente. Para empezar de Sí. Bueno, básicamente la historia que cuento es que lo que está pasando ahora, que es un momento de gran transformación, ha pasado antes en la historia, ¿no? O sea, no es tan novedoso, ¿no? Y pongo el ejemplo de la gran transformación que se produce al final. Realmente se va cociendo en el Renacimiento y luego en la Ilustración, ¿no? Pero hay una época en la historia, en torno a finales del siglo XVIII... Un año en concreto, hablas tú. Sí, bueno, ocurre que en un año se producen bastantes hitos, Realmente es una casualidad, ¿no? Porque no... Ya. Pero básicamente los hitos que se producen es un gran hito en el ámbito de la salud, que fue la utilización de las vacunas, ¿no? Que propone Edward Jenner. Ese mismo año se publica la patente de la máquina de vapor. James Watt, un ingeniero escocés, publica la patente de una mejora de la máquina de vapor, que es el hito que se considera como inicio de la primera revolución industrial. O sea que la tecnología, ¿no? O sea, la salud, los avances en la salud, los avances en la tecnología. Ese mismo año también Estados Unidos firma el Acta de Independencia del Reino Unido, ¿no? La geopolítica, la geoestrategia, ¿no? Los grandes cambios a nivel global. Ese mismo año también Adam Smith publica La riqueza de las naciones, ¿no? Que es el manual que sienta las bases del capitalismo, ¿no? Tú dices, tú quieres que tu región sea próspera, da libertad a los capitales, ¿no? Se considera que Adam Smith es el padre del capitalismo, ¿no? Con este libro. Y no exactamente ese mismo año, pero un poquito antes, sí, Rousseau publica El contrato social, que es un libro en el que de alguna manera viene a decir que es muy importante que los países a sus ciudadanos les den como una especie como de mínimos derechos, ¿no? Para que haya paz social, para que la gente sienta y no se revuelva, porque dice, es que si la gente se muere de hambre, pues esto va a acabar en revueltas, va a acabar en tal.
O sea, la gente tiene que tener derecho a vivienda, tiene que tener derecho a educación para sus hijos, tiene que tener derecho... Si no puede hacer esto, la gente va a romper lo que tenga que romper para conseguirlo. Entonces, un país que quiera ser próspero tiene que firmar un contrato con todos sus ciudadanos, un contrato social. Es lo que él proponía. Porque hasta ese momento no existía. La aristocracia iba a lo suyo y a la gente se moría de hambre en la calle, ¿no? Y entonces, claro, dice, esto no somos listos los aristócratas. O sea, porque al final nos van a acabar quemando y guillotinando, ¿no? Que fue lo que pasó. Claro. Sienta las bases de lo que luego con la Revolución Francesa pues fueron la Carta de los Derechos Fundamentales, lo que ahora llamamos también el estado del bienestar, ¿no? O sea, tú por ser ciudadano de un país tienes una serie de... Tienes derecho a una educación pública, tienes derecho a una salud pública, tienes derecho... Bueno, es un gran avance social, ¿no? Que ya sabes que no todo el mundo lo han hecho, es un tema muy europeo, ¿no? Claro. Pero bueno, estos 5 pilares, o sea, los avances en el ámbito de la salud, los avances en el ámbito de la tecnología y la industria, los avances en el ámbito de la geopolítica, ¿no? Cómo está cambiando el mundo. Los avances en el ámbito del modelo económico, ¿no? El capitalismo y cómo luego es. Y los avances en el ámbito del contrato social, del estado del bienestar. Si tú ves estos 5 pilares, cómo van evolucionando en el tiempo, te das cuenta que son el motor de la prosperidad que nos ha llevado hasta hoy, ¿no? Y uno de esos pilares es la industria, la tecnología, ¿no? Las sucesivas olas de industrialización, ¿no? La primera revolución industrial, la segunda, ahora vamos por la quinta o ya no sé, ya... Bueno, ya es marketing más que... Pero bueno, pero es cierto que lo que viene pasando es eso, aparece una nueva tecnología, ahora es la inteligencia artificial, y cambia la forma en la que hacemos las cosas, cambia la forma en la que consumimos, cambia la forma en la que trabajamos, producimos, ¿no? Claro. Y la industria se tiene que adaptar, ¿no? Y ganar productividad. Entonces, la industria es un pilar fundamental del progreso. Claro. No es el único, no es el único. Y esto si avanzamos un poco, ¿cuándo llega a España? Porque no llega en el siglo XVIII. Bueno, España llega un poquito más tarde, llega a principios del siglo... Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se produce la primera industrialización de España. Yo soy del País Vasco. El País Vasco es uno de los que saca antes partido de todo esto porque se da una circunstancia pues que teníamos minas de carbón, teníamos minas de hierro, teníamos puertos naturales que nos permitían comunicarnos con todo el mundo, ¿no? Claro. Y también había una burguesía que tenía capitales, ¿no? Que habían vuelto de América, ¿no? De hacer las Américas, ¿no? Y tenían capacidad para invertir, ¿no? Y la suma de todo eso genera pues que el País Vasco ahora, o sea, somos herederos de esa primera industrialización donde la industria se desarrolla en Euskadi mucho más que en otros sitios por esa combinación de factores. No porque los vascos fuéramos más listos o más tontos, sino porque teníamos lo que hacía falta, que era hierro, carbón. Luego había una tradición también de las ferrerías, o sea que había... y había capitales para invertir. Y gracias a eso, Euskadi desarrolló la industria mucho. Claro, y luego, volviendo a la... Yo voy siguiendo un poquito, para darte un poquito de pie. Siguiendo a la ya un poco más moderno, mucho más en el presente, dices que como que la hemos liado, ¿no? En España y en Europa hay un momento en el que empezamos a perder industria. Bueno, ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, pues fue una decisión que para muchos pensaron que era la correcta y lo que pasa es que el tiempo ha demostrado que fue incorrecta. Porque básicamente decían, mira, la industria contamina mucho, ¿no? Decían, luego la industria al final requiere mucha mano de obra y la mano de obra aquí se ha hecho más cara, porque los sindicatos llevan años tal, no sé qué, y sin embargo en países de Asia es mucho más barata. Y entonces dijeron, mira, vamos a llevar estas actividades que son contaminantes y que al final podemos ahorrar si las hacemos allí porque hay mano de obra más barata, ¿no? Así ganamos más dinero, quitamos contaminación, son todo ventajas. Y en aquel momento pensaban, decían, no, nosotros nos vamos a quedar solamente con el valor añadido, con el diseño, con las actividades así, ¿no? O sea, porque somos más listos que ellos, ¿no? Eso es, ese era el mapa. Porque como ellos son tontos y no saben pensar, ¿no? Las fábricas que se vayan allí y nosotros nos quedamos con la nata, ¿no? Y así, pues fantástico, ¿no? Ganamos más dinero, nos quedamos con actividades de más valor añadido. En la cabeza, en la estrategia... La contaminación de allí no molesta, ¿no? A nosotros no. A nosotros no, porque está lejos, ¿no? No había esa conciencia del cambio climático, de tal, o sea, estamos hablando de hace 30, 40 años, ¿no? Claro. Bueno, y ahí se animaba a las empresas, oye, internacionalízate.
vete a China, vete a Asia, vete a tal, o sea, no seas tonto. O sea, que es que si te quedas aquí, te van a ganar porque los otros van a fabricar más barato que tú y entonces te vas a arruinar porque no vas a poder competir, ¿no? Entonces, vete, ¿no? Y todo el mundo era, se llamó el offshoring, ¿no? Entonces, siempre se buscan palabras. Y se cerraban aquí las plantas y se abrían en otro sitio. Aquí la gente se iba al paro, ¿no? En la industria, ¿no? Y hay películas que relatan muy bien, porque pasó, no fue una cosa que pasara en España, pasó en toda Europa, ¿no? Y en Estados Unidos. Claro. Bueno, lo que se ha demostrado después es que una vez que tú alejas la industria, pierdes la capacidad para entender bien y pensar y quedarte con la nata. La nata está pegada a la leche. O sea, no puedes coger la nata y decir, no, voy a fabricar nata sin leche. Pues no, si tú quieres nata, necesitas leche. Pues si tú quieres hacer innovación en la industria y desarrollar nuevas tecnologías y tal, tienes que estar pegado a la industria. Y tienes que... ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que en esos países han aprendido a hacer industria y han aprendido a hacer diseño y tecnología e innovación. China invierte más que nosotros ahora en I+D y en innovación en la empresa, ¿eh? O sea, no son más tontos que nosotros, ¿no? Todavía son un poco más baratos, pero bueno, ya se irán compensando, ¿no? Claro. Y ahora nosotros decimos, joder, qué error, tendríamos que recuperar la industria. Pero claro... ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues tú, ¿te acuerdas lo que te contaba antes del País Vasco, no? O sea, si tú quieres desarrollar la industria, lo que tienes que tener es los factores que hacen que la industria florezca. ¿Y cuáles son esos factores? Pues necesitas invertir ahora. Ahora no son el carbón. Ahora, es que tengo minas de carbón. Bueno, pues es que ahora el carbón no es la... no, con eso no haces industria. En el siglo XIX sí, pero ahora no. Ahora lo que necesitas es conocimiento, tecnología, innovación. Tienes que invertir. En España invertimos poco en innovación, ¿no? Las regiones que más invierten en España, el País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña, están invirtiendo menos de la mitad de lo que invierten las regiones del norte de Europa, en Alemania, en los países nórdicos, en menos de la mitad, ¿no? Entonces, claro, no somos más listos. Entonces, si invertimos la mitad, pues vamos a la mitad llegamos a la mitad de distancia, ¿no? Competimos con la mitad de recursos, ¿no? Y nos ganan, ¿no? Entonces, hay que invertir en conocimiento. Hay que hacer que la sociedad vuelva a valorar la industria y que los jóvenes... Hay un problema de vocaciones industriales, porque todavía seguimos con esa imagen de que la industria es un poco un trabajo que es como más cansado, más sucio. La industria moderna... Oscuro, un tema de tíos que van en mono, con un casco, tal, ¿no? Tenemos esa imagen de la industria, ¿no? Y bueno, han salido ahora las estadísticas de las carreras, ¿no? Y hay un sesgo tremendo entre las chicas y los chicos, ¿no? Y a las carreras técnicas, sobre todo van tíos, ¿no? Porque existe ese mapa en la cabeza de decir, esto es un tema de tíos y tal y cual, y no de todos los tíos, sino de, ¿no? Entonces, claro, necesitamos gente para la industria y necesitamos que las ciudades estén deseando tener industrias, porque ya no son contaminantes. O sea, la industria moderna, la industria que viene ahora, es sostenible, es una industria que no contamina, es una industria que genera puestos de trabajo mucho más versátiles, ¿no? Entonces, necesitamos infraestructuras digitales avanzadas, ¿no? Tú necesitas conectividad, ¿no? O sea, tú necesitas que los polígonos industriales ahora llegue la fibra óptica y tal, no sé qué, cosas que dices, no, pero no llega. No, a muchos no. No llega. Claro. No llega. Entonces, claro, tú, si quieres que la industria florezca, tienes que tener energía barata, porque la industria consume energía. Entonces, claro, si la energía está cara, pues porque no has hecho los deberes del suministro energético, pues tu industria va con una pierna atada, porque compite con empresas que le cuesta menos la energía que a ti. Claro. Entonces, ¿qué hace falta para la industria? Pues son muchas cosas. Tienes que trabajar la educación, tienes que trabajar la energía, tienes que trabajar el mundo de la innovación y el I+D. Y todo esto requiere una visión de Estado, una visión de prioridad. Porque, claro, hace años había ministros de industria, ¿no? Y era un ministro muy importante. Eso fue desapareciendo. Sí, ¿es verdad? Y la industria fue bajando de escalones, ¿no? Porque era una cosa que ya no era tan importante. Ahora están volviendo, ahora estamos recuperando, y lo que pasa es que todavía muchas veces ese Ministerio de Industria no tiene las competencias, porque el I+D lo lleva universidades de investigación,
La energía lo lleva otro ministerio, no sé qué. Entonces tú tenemos un ministerio de industria, pero dices, sí, pero es que tiene la cuarta parte de las competencias que necesitaría para realmente poder hacer una política industrial potente. Claro, no, y al final un ministerio de industria sin dinero tampoco, o sea, al final depende Claro, de lo que le den al ministro. Si no le dan dinero, por 100%. mucho 100%. Por mucho que... ya tenemos ministra. Ahora hemos tenido ministra de Industria. Ahora. Entonces, claro. Se está recuperando, pero todavía falta darle prioridad. Realmente, además, la industria ahora va de la mano de la innovación. El presidente de AMETIC, que es la patronal, decía hace poco, habría que crear una vicepresidencia del gobierno en España que fuera de industrialización e innovación, ¿no? Y que sea vicepresidencia del gobierno. O sea, que tenga ese rango, no ministro, no, más arriba todavía, ¿no? Y que diga, para que todo el mundo diga, esto es importante. Tú, ¿cuándo nombras un vicepresidente del gobierno? Cuando hay una competencia que dices, no, aquí necesito que haya alguien con mando en plaza y que si tiene que toserle a un... O sea, oye, que yo me viene mal y tal. ¿Cómo que te viene mal? Hay que apostar. Oye, y bueno, dime. No, eso es mi mensaje, ¿no? Que la industria es lo más estratégico que tenemos porque crea puestos de trabajo más estables, porque crea puestos de trabajo mejor pagados. Realmente la política industrial es una política social. Lo de más estables te lo escuché. ¿Son datos? ¿Un tema de datos? Son tema de datos, o sea que se demuestra, por ejemplo, que en la pandemia, en las crisis, en la crisis de Lehman Brothers, la industria aguanta mejor, las comunidades autónomas que tienen más industria mantienen mejor el empleo y te lo dice también el sentido común. Mira, una empresa de servicios apenas requiere inversión. Tú contratas a personas y luego las echas, pero tú no has invertido en nada. O sea, tú has contratado personas, esas personas han hecho cosas, pero cuando tú inviertes en una industria, inviertes miles de millones que están ahí metidos en máquinas, ¿me explico? Tú has hecho una gran inversión. Entonces, claro, tú quieres recuperar la inversión y tardas muchos años en recuperarla. Y una vez que la has recuperado, lo que quieres es seguir ganando dinero, porque has metido mucho dinero ahí, ¿no? Claro. Entonces, claro, viene una crisis y tú no cierras la industria. Tú dices, espera, vamos a bajar, vamos a hacer un ERTE, pero yo, en cuanto recupere un poquito tal, vuelvo a contratar a todos porque es que yo no puedo coger todo esto que he invertido y ahora tirarlo a la basura. Las empresas de servicios son mucho más fáciles de abrir y cerrar. Viene una crisis, cierro. Claro. La industria dice, no, yo tengo que aguantar porque es que si no pierdo toda la inversión que he hecho. Claro. O sea que por sentido común tú te das cuenta que la industria es más estable por esto, porque ha invertido las castañas para seguir ahí. Ha invertido en unos activos que tiene que recuperar, porque si no pierde toda esa inversión y eso es mucho dinero. Claro. Y por eso... Luego decir que había que ayudar a la industria. ¿Cómo hacemos eso? Entiendo que desde un punto de vista más político que no personal, ¿no? Claro. O sea, yo creo que, en el fondo, hubo un tiempo también que se pensaba que era mejor no hacer política industrial. Dice, oye, si una industria es buena, pues ya ganará dinero, ¿no? Y si una industria es mala, pues mejor que cierre, porque, oye, pues es mala. O sea, ¿para qué vamos a sostener a muertos vivientes, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a dar ayudas si no es competitiva, que se muera, ¿no? Bueno, la verdad es que los otros países, Alemania, Estados Unidos, ayudan mucho, dan mucho dinero a las industrias. Y lo hacen siendo conscientes de que hay un debate sobre hay que acertar, ¿no? O sea, no vale sin más porque efectivamente no es bueno sostener muertos vivientes. O sea, a veces lo que tienes que hacer es dar dinero para reconvertir un sector, porque si no es como una especie de saco sin fondo donde tú echas dinero pero nunca acaba de ser competitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces bien esa política industrial? ¿Cómo ayudas a las empresas a transformarse, a ser competitivas? Es el arte, ¿no? Entonces, hay que ayudarlas, pero hay que ayudarlas bien, haciendo una buena política industrial, no una política industrial de financiar muertos vivientes, que a veces hacemos eso. Ya. Bueno, la gestión de dónde poner el dinero debe ser, una... Bueno, es como todo en la vida. Eso es, no es fácil hacer una buena política industrial. Claro. Lo que está claro es que se beneficia mucho de que haya mucho diálogo entre el mundo público y el mundo privado. Claro. O sea, que haya conversación, que haya un mutuo entendimiento. O sea, que los privados sepan lo que pueden pedir, porque a veces van a un político y le dicen, dame esto, y dice, es que no puedo, es que me meten a la cárcel, es que esto sería corrupción, no te puedo dar esto que me estás pidiendo. Claro, no es tan fácil. Pero al mismo tiempo, en el sector público es bueno también que entiendan qué es lo que realmente necesitan los empresarios que están creando industria, ¿no?
y las empresarias. Y para eso hace falta conversación, ¿no? El diálogo público-privado y la política industrial van de la mano. Claro, yo uno de los problemas que veo aquí en este aspecto, pasan muchos, pero a nivel industrial pasa, claro, en la industria hay que pensar a largo plazo. Cuando tú inviertes algo, piensas a largo plazo. Y en esto, que no se me malentienda, pero los países con dictaduras lo tienen mejor, porque un dictador también piensa a largo plazo. En cambio, los demócratas piensan a 4 años. Y ahí tenemos un problema con nuestros políticos, porque claro, ellos están pensando en qué ganar en 4 años para yo coger y decir, mira lo que he hecho, esto y esto. Y eso yo creo que ahí tenemos un problema a nivel industrial, porque claro, el político te dirá, igual sí, habrá alguno que te diga, no, yo pienso a largo plazo, pero muchos piensan para ellos. Y al pensar para ellos, piensan a 4 años, piensan de aquí, o 3, porque últimamente cada 2, 3 años estamos en elecciones. Entonces, eso es complejo. Sí, la política industrial necesita largo plazo y necesitamos pactos de Estado, ¿no? Que no, claro. Ahora viene un partido y dice, no, lo que ha hecho el anterior, yo lo cambio todo. Esto en educación nos pasa muchísimo. Cada vez que llega uno, se ventila lo que ha hecho el anterior. Y todo lo que... No, es que la programación ha cambiado otra vez. Cada año cambia las programaciones. Yo no entiendo. O sea, no... Llega un punto que no... Sobre este asunto necesitaríamos pactos de Estado, necesitaríamos estabilidad y necesitaríamos prioridad de las políticas, ¿no? Totalmente. Y bueno, aunque yo creo que hemos avanzado en los últimos años, yo creo que se han dado pasos positivos para recuperar. Porque, bueno, básicamente porque todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia de la industria, ¿no? Lo que hace 20 años decían, no pasa nada si perdemos la industria, no pasa nada, oye, que se vaya, ¿no? Ahora todo el mundo dice, no, hay que traer plantas de pilas de combustible, o sea, plantas de baterías, hay que traer plantas de... Los microchips que vuelvan. Los microchips, hay que traer fábricas. Eso se ha convertido ya en algo que los políticos ya no dudan, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que ahora lo tienen que hacer bien. O sea, tienen que, lo que decíamos antes, ¿no? No basta con querer hacer política industrial. Tienes que dedicar recursos, como tú decías muy bien, ¿vale? Claro. Y tienes que hacer buenas políticas. Y eso, largo plazo. Eso es. Y eso no es sencillo. Eso requiere gente con conocimiento, gente con compromiso. Y bueno, pues yo no estoy solo en esto. Hay un grupo de personas. Tú, por lo que me has contado, en el Rincón de la Viruta, has llevado ya a varios que estamos con este discurso, con este tal, sí, empujando, claro. Y por eso yo te animo a que mantengas esta labor de divulgación que estás haciendo, Dani. Me parece que es fantástica y te felicito por ella. Gracias. Y nada, todo mi ánimo y todo mi apoyo. Y gracias por este ratillo de conversación que hemos tenido. ¿Qué rollo te he soltado? No, que va. Sí, me encanta. Yo, mira, para acabar, que es que tienes un poco de prisa, ¿cómo ves el futuro de la industria? ¿Crees que vamos a mejor o qué? ¿Está todo muy parado? Sí, yo soy optimista. Yo creo que hay que ser optimista en la vida, Dani. O sea, uno no puede decir es que la política es una mierda y es que este país está hecho una mierda, no sé qué. No, hay muchas cosas que se están haciendo muy bien. Hay mucha gente en el sector privado y en el sector público con mucho compromiso. La tarea es formidable, pero yo creo que en los últimos años hemos dado pasos positivos, ¿no? Y en los siguientes años daremos más pasos positivos, ¿no? Y hay que trabajar con ese espíritu de decir, oye, o sea, hay que ser ambicioso, o sea, no hay que conformarse y decir, todo va muy bien. No, todo no va muy bien. Hay muchas cosas que podemos hacer mejor. Dicho lo cual, tampoco puede ser un agorero y un cenizo y decir, esto es una mierda. No, esto va a mejorar, vamos a recuperar la industria y eso va a ser la prosperidad de nuestros hijos. Y eso va a ser, y vamos a recuperar, no lo hemos perdido del todo. Tenemos muchas cosas buenas en este país que nos ayudarán, sobre todo las personas. Las personas son, como en todo, la clave. Y claro, tenemos muy buena gente. O sea, que solo tenemos que trabajar en la dirección correcta. Bueno, tú, oye, pues con este mensaje positivo nos vamos a quedar. Yo, Guillermo, solo para acabar, 2 preguntas que le hago a todo el mundo. Una sería que nos recomiendes, como esto es un poco entretenimiento, pues que cuando acaben de este capítulo que lo vean hasta el final y que nos recomiendes algo para seguir entreteniéndonos, un libro, una serie, un documental, un podcast. ¿Qué se te ocurre? Bueno, para aprender del pasado hay una película que yo suelo ver con mis alumnos que es The Company Men, los hombres de la empresa, que cuenta precisamente esa época de la historia en la que las empresas cerraban para trasladarse a países de bajo coste, ¿no? Y bueno, pues es una película que habla de esa... Y lo cuenta bien. Cuenta la lógica de la empresa, cuenta la lógica de las decisiones, ¿no? Y cuenta también cómo las personas sufren esos cambios, ¿no?
Ajá. Es una película curiosa para reflexionar y para no volver a cometer los mismos errores, ¿no?, que cometimos hace tiempo. Es ver una película, trabaja pues Ben Affleck y trabaja... Nada, tiene un reparto muy bonito, ¿eh? O sea que nada, eso puede ser una recomendación. Una recomendación. Vale, pues me la apunto. Y ya para acabar de todo, ¿a quién te gustaría ver en el Rincón de la Viruta? ¿A quién me gustaría ver en el Rincón? A Xavi Ferrás ya la has llevado, ¿no? Xavi Ferrás no me suena. Pues búscalo por internet, porque él es mucho mejor que yo todavía contando estas historias. Damos los dos sobre el mismo clavo, o sea que pero él lo cuenta mucho mejor que yo. Xavi Ferrás es profesor en ESADE. Vale. Él también fue decano en otra universidad. Tenemos una historia parecida, él en Cataluña y yo en el País Vasco. Él es un incansable divulgador de todas estas cosas, tiene un blog, escribe en La Vanguardia y, bueno, si no le has llevado al Rincón de la Viruta, pues un día le tienes que llevar. Perfecto, Guillermo. Oye, pues me lo apunto y luego le escribo, le busco por ahí y si no ya te preguntaré para que me pases su contacto. Claro, cuenta con ello. Y nada, oye, sinceramente me he quedado con preguntas en el tintero. Quería hablar de un artículo que pusiste el otro día hablando de universidades, pero no sabía... Eso es otra historia. No sabía cómo meterlo en la conversación. Nada, déjalo. Que vamos a dejarlo lo bueno si breve, 2 veces bueno. Sí, porque el tema universitario y los profesores dan de qué hablar. Eso requiere otro podcast distinto. Leí tu artículo y lo recomendé, lo compartí, hice todo lo que pude porque la verdad que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Y bueno, alguna cosita más que se me ha quedado en el tintero, pero yo creo que hasta aquí. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos en el Rincón de la Viruta un ratito. Y nada, a los que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Compartidlo con vuestras redes sociales, compartidlo con vuestros amigos. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós. Adiós.